Hola, en este video vamos a ver cómo hacer gráficos de líneas superpuestas en R. Para ahorrar un poquito de tiempo, yo ya escribí los comandos de la importación de datos. Vamos a ver cómo nos funciona. Estos son los datos. Tenemos el número de muertes por masacres y en los periodos presidenciales de Ernesto Samper, Andrés Pastrana y el primer periodo presidencial, creo, de Álvaro Uribe. Entonces, ¿cuántos muertos por masacres en el primer año del periodo presidencial, en el segundo año, tercer año y cuarto año? Entonces, vamos a empezar utilizando un comando que ya conocemos, que es plot. La variable en el eje horizontal es años y lo vamos a escribir de una manera un poquito diferente a lo que utilizamos antes. La variable en el eje vertical va a ser el nombre del presidente, como lo veíamos en la base de datos. Entonces empecemos con Samper. El color, pongámosle un color a los puntos o a las líneas más bien que vamos a graficar. En este caso empecemos con las azules, blue. Acuérdense que el nombre del color debe ir entre comillas. Y el tipo de gráfico, de una vez, queremos una línea. Queremos ver cuál es el resultado. Está relativamente bien, lo único que yo veo es que los años, los datos son anuales y nos aparecen valores como 1.5, 2.5, que tienen sentido. No tenemos datos en ese punto en particular, entonces la idea sería quitar y dejar nada más el año 1, 2, 3 y 4. Para quitar los ejes, el horizontal y el vertical, existe un comando que se llama access, que cuando uno lo pone a false, o como que le quite los ejes, los axes, le quita los dos ejes, el horizontal y el vertical. Voy a desactivar el comando view para que no me abra la base de datos cada vez. O si queremos nada más quitarle los valores al eje horizontal, perdón, podemos escribir x a xt igual, entre comillas, n. Ese es el comando, es un poquito raro, pero pues así funciona. Y ya no nos aparecen los años. Entonces ahora lo que vamos a hacer, ya le quitamos los valores que no nos gustaban. Ahora vamos a poner unos nuevos valores. En este caso el comando es axis con i. En el eje 1, el eje 2 hace referencia al eje vertical y el eje 1 hace referencia al eje horizontal. Y add son los valores mínimos y máximos en ese eje. Queremos que los valores vayan de 1 a 4. Listo, esto es más o menos lo que queríamos. Ahora podemos hacer eso para cada uno de los periodos presidenciales. El periodo de Samper, de Pastrana y de Uribe. Podemos ponerles colores diferentes, digamos a Pastrana rojo y a Uribe dark green. El verde solo, el green, es como muy iluminado, entonces yo siempre utilizo este otro que se llama dark green. Si ejecutamos, nos salen los gráficos de manera separada. Este verde es el de Uribe, el de Pastrana está en rojo y el azul de Samper. Con estos iconos de las flechitas nos podemos avanzar o devolvernos en los gráficos. Pero la idea de quienes están trabajando esta base de datos era graficar en un mismo espacio las tres líneas para poder compararlas más fácilmente para la interpretación. Para eso lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el comando utilizado y en vez de utilizar plot para el segundo y el tercer gráfico, vamos a utilizar un comando que se llama lines. Voy a poner como en comentario el segundo de los gráficos y empecemos a trabajar con el tercero. Grafiquemos juntos de manera superpuesta la línea de Samper y la línea de Uribe, miremos cómo nos queda y ya después añadimos la línea de Pastrana. Entonces el comando es lines con S y los argumentos son muy fáciles. Igual en X, la variable X, los años del gobierno, luego el nombre del periodo presidencial o el eje vertical, el color, y estos dos últimos comandos ya no se necesitan. Entonces, miren que la línea 8 no se va a ejecutar porque tiene al frente el numeral y eso hace que
el computador lea esta línea como si fuera un comentario y no como si fuera un comando a ejecutar. Entonces tenemos las dos líneas, pero nos damos cuenta que la segunda, la verde, la del periodo de Uribe, no se le alcanza a ver el valor en el primer año, porque el rango del eje vertical es de 200 nada más hasta 600. Y si miramos en la base de datos, el primer año de Uribe las muertes por masacres fueron de 815, entonces no alcanza a aparecer en el gráfico. Entonces lo que vamos a hacer es a cambiar la extensión del eje vertical. Para eso, la opción que se utiliza es Y, porque estamos hablando del eje Y, sería X si estuviéramos hablando del eje X, L y M por límite o limit, y le ponemos C, entre paréntesis, el valor mínimo, digamos 0, y el valor máximo. Si miramos la base de datos, vemos que en el periodo de Uribe, perdón, en el periodo de Pastrana vamos a tener el valor máximo de toda la base de datos, que es 1370. Entonces hagamos el gráfico hasta 1500 para que se vean todos los valores. Vamos a ejecutar y ya vemos las dos líneas, nos queda un espacio vacío arriba que va a ser para la línea que nos falta. Y simplemente vamos a replicar el comando que utilizamos, pero ya para el caso de Pastrana, le cambiamos el color, lo teníamos en rojo, red, diríamos y ejecutamos todos los comandos juntos como nos queda. Igual a esto hay que ponerle etiquetas a los valores. Vemos que si nos olvidamos de los niveles y comparamos simplemente la evolución, vemos que la pendiente de la línea roja, que es el periodo de Pastrana, es la más abrupta, es decir que el aumento fue mayor o con mayor velocidad de las muertes por masacres durante el periodo de Pastrana, y la pendiente negativa más abrupta es la verde, que es la del periodo de Uribe. Entonces las muertes violentas, las muertes en masacres, perdón, disminuyeron más abruptamente durante este periodo presidencial. Entonces hago un llamado a la interpretación de los datos. Por eso es que la ciencia política es una ciencia tan delicada, porque cuando uno ve los datos así sin ningún análisis puede llevar a interpretaciones muy diferentes dependiendo del contexto o de los principios o ideas que uno tenga. Entonces, ojo con la interpretación, hay que pensar si esta es realmente la mejor manera de presentar los datos o si hay otra manera que transmita mejor la idea que se quiere expresar en el texto.